Bueno, pasamos entonces a este siguiente tema que tiene que ver con cómo sistematizar experiencias. Una propuesta metodológica que va a estar basada en Oscar Jara. Bien, primero hay que retomar lo que habíamos planteado en el momento anterior y es el tema de la experiencia. Y es vital para empezar toda esta ruta, esta aventura de lo que es planificar, hacer un plan de sistematización de experiencias, pensarnos cómo hacerlo, ¿no? La experiencia es prioritaria porque a partir de la experiencia es que se va a construir, a partir de la experiencia vivida por los sujetos, es que se va a construir todo el entramado de la ruta de, digamos, metodológica que se va a implementar. En este caso serán los 5 momentos de Oscar Jara. Él plantea algo bien importante aquí, y lo decíamos en el anterior tema, y es que no existen recetas. No hay recetas para eh, plantear una metodología, una forma de hacer una sistematización de experiencias. Y si entendemos que la experiencia es entramado complejo, multidimensional, situado, que es un proceso histórico, que parte de la experiencia de la persona, desde la percepción, desde cómo se siente, desde qué, cómo lo vive esa experiencia, pues eso también nos da una cantidad de matices que hacen particular, como lo decíamos anteriormente, esta experiencia. Por tanto, esto es básico, que de hecho ustedes vayan revisando también cuál es esa experiencia y por qué esa experiencia es importante. Bien, plantea 5 momentos. El primero de ellos es el punto de partida. El punto de partida es el que plantea, puede que haya participado en la experiencia o no. En este caso pueden haber actores que acompañan, ¿cierto? Pueden haber actores que orienten cómo sistematizar una experiencia significativa, pero también haber sido parte de ella. ¿Sí? Yo puedo sistematizar mis propias experiencias. ¿Sí? En este caso, del quehacer profesional en la enfermería. ¿Sí? Y cómo esto nos plantea entonces esa mirada de las protagonistas de su sistematización. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de ese proceso? Van a ser ustedes, los sujetos mismos que vivieron la experiencia. Importante, y esto también en relación con el trabajo que empezarán a realizar ustedes, es esa conformación de equipo. Si bien parte de la experiencia de quien lo ha vivido, es importante generar equipo de sistematización de experiencias en la institución, porque esto va a facilitar accesibilidad a la información, va a facilitar la reconstrucción de la experiencia vivida, es un trabajo participativo, ¿sí? Entonces, esto va a ser también importante, nos lo señala Jara para este primer momento. Algo que también es que haya sumo interés. O sea, esa experiencia no solamente porque me haya marcado, es que yo tenga también el interés de profundizar en ella, de crear sentido, de buscarle el sentido, de trascender, potenciar esa experiencia para que me produzca otras preguntas, que me produzca aportes a conocer y aprender más. Entonces, el involucramiento de quienes vivieron la experiencia va a ser vital. Si no hay involucramiento, así mismo va a ser el proceso que se genere de la reconstrucción, interpretación y comunicación de esa experiencia. Otro elemento importante es el registro de la experiencia. Es tener documentaciones que se hayan escrito, que hayan sido escritos, cuadernos, proyectos, diseños, todos estos son insumos escritos de fuente primaria institucional para poder ir teniendo en cuenta esa reconstrucción de esa experiencia, ¿sí? Fotografías, videos, informes, actas, relatorías, ¿sí? Todo esto son insumos, información en páginas web,
¿sí? Ahora también en esto de las redes sociales, estos informativos en TikToks, en C-Reels u otras formas en YouTube, todas esas producciones que hayan que me permitan entrar y reconstruir esa experiencia que he escogido, ¿no? Bien. El segundo momento va a tener que ver con formular el plan de sistematización. Antes de acercarnos a este momento que ya nos va enrutando, ¿cierto?, a cómo construirlo metodológicamente, escribirlo, es importante que la experiencia que finalmente se señale como significativa e importante tenga accesibilidad a esos registros, haya accesibilidad a esas informaciones para su reconstrucción. Eh, También los actores que hagan parte o que también aporten a esa reconstrucción de la experiencia y accesibilidad, ¿sí? Por lo que hablábamos anteriormente con el compromiso en el involucramiento de la sistematización de experiencias, porque esto también va a generar o nos va a facilitar el proceso o nos lo puede detener un poco, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta clave, ¿no? ¿Cómo podría? Porque esto nos puede generar desafíos, que claro está, eso es parte de todo el ejercicio de la sistematización de experiencias, pero que si los podemos, digamos, prever de alguna manera, antes nos pueden potenciar y nos pueden ayudar mucho más en el desarrollo del plan de sistematización de experiencias. Entonces, bien, el primer momento que plantean el plan de sistematización Oscar Jara es ¿para qué sistematizar? Escojo la experiencia y planteo que sea significativa por algo, ¿cierto? Ya sea de manera individual o colectiva. ¿Y eso para qué? Ya habíamos visto en el tema anterior que nos permite, o sea, el sistematizar experiencia nos permite tomar decisiones, gestionar, ¿sí? Aportar en estrategias metodológicas o de gestión que faciliten, que fortalezcan el proceso en la institución. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se escoge esa experiencia significativa? O sea, ahí es algo vital entender cómo la experiencia es como una columna vertebral que va a conectar con múltiples aspectos que la van a apoyar en esa reconstrucción, ¿sí? Y de ahí lo que sea significativa, ¿sí? Eso es lo que la hace significativa, que se convierte en un hilo conductor que conecta con otros elementos que le ayudan en su reconstrucción a verla como algo importante para. Entonces, importante esa parte. Eh, en esto, igual que como hablábamos en la anterior diapositiva, el apoyo organizacional y la motivación personal va a ser importante. Que haya elementos de tiempo, de accesibilidad a la información. Yo esto lo insisto porque va a jugar un papel importante para el ejercicio de sistematización de experiencias, en este caso el diplomado. Y, y ese apoyo organizacional, ese apoyo de la institución para ello, ¿no? Bien, definir el objetivo de la sistematización, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo de esa sistematización de experiencias? Fortalecer, reconstruir, interpretar, ¿sí? Eh, describir. ¿Cuál es el fin que tiene esa experiencia, sistematizar esa experiencia? ¿Sí? En esto vamos a tener elementos, herramientas para las construcciones de los objetivos generales y específicos, de los objetos de sistematización de experiencia, del eje de sistematización de experiencia. Vamos a tener elementos claves para que puedan identificando una vez tengan la experiencia. ¿Qué experiencia sistematizar? ¿No? Ahí va a ser importante identificar dónde se realizó esa experiencia, en la institución tal, en la sede tal,
¿En qué periodo de tiempo? Recuerden que es una experiencia vivida, es de algo que pasó, ¿sí? Vamos a sistematizar experiencias de algo que ha pasado, que ha vivido, que hemos vivido, ¿sí? Entonces, eso está enmarcado en un tiempo. Se realizó en la institución tal, sede tal, durante el 2020 al 2023. Un ejemplo, ¿no? Entonces, hay una temporalidad que la enmarca. Porque si no enmarcamos esto en términos de temporalidad, pues esa experiencia, por muy hilo conductor, va a conectar con muchos otros elementos y que si no tienen un enmarque temporal, pues termina siendo toda la vida institucional, todo el tiempo institucional de la institución de salud. No, estas experiencias, esa es la pericia que hay que ir fortaleciendo y es cuándo se dio esa experiencia y enmarcarla en un tiempo también. En ello nos va a ayudar mucho la delimitación del objeto de sistematización, que básicamente contrae la experiencia que queremos sistematizar, los actores que están involucrados en ella, cuántos actores están involucrados en ella aparte de la persona que esté haciéndola, el programa en el que se instala esa experiencia importante cuando estamos hablando de sistematización de experiencias de carácter institucional, hay una, digamos que podría ser visto como una fortaleza, un beneficio que es que las instituciones están estructuradas bajo planes, programas, proyectos, ¿sí? Entonces, esa experiencia, ¿en qué programa se dio? ¿En qué proyecto se dio? ¿Sí? ¿Qué fue tan significativa? Entonces, delimitar el objeto va a consistir en la experiencia de los actores, cuántos actores estuvieron allí, el programa, la institución de salud, ¿cierto? Y el lugar en que se da, la sede tal, ubicada en tal parte. Recuerden que las experiencias siempre están situadas, ¿sí? Entonces, el lugar va a jugar un papel importante, es esa dimensión espacial importante para eh, el análisis y la interpretación de la experiencia. Entonces, ¿dónde? ¿En qué municipio? ¿En qué barrio? ¿En qué ciudad? ¿Mm? Y en este caso, que estamos hablando de Honduras y Colombia, pues ¿en qué país? ¿No? Y, y también el tiempo. ¿En qué tiempo se da esa experiencia? Otro elemento de esa formulación del plan de sistematización es qué aspectos centrales interesan. Puede pasar que sea la experiencia de 5 educadoras comunitarias de salud, qué sé yo, en la institución de salud tal del municipio de Bogotá, bueno, de la ciudad de Cali en Colombia, durante el 2020 al 2023. Eso, aunque ya se haya generado, digamos, lo han construido entre ustedes, han planteado que esa es la experiencia significativa, ojo, sigue siendo grande. Entonces, pueden mirar aspectos centrales de esa experiencia, es decir, la experiencia puede tomarse de manera general o qué elementos centrales quisiera yo plantear de esa experiencia que decidimos fuera sistematizada. Y aquí es importante esto porque también nos va a, además de condicionar o darnos elementos de escala, también nos va a dar elementos de alcance de la sistematización de experiencias. Y aquí nos va a ayudar fuertemente lo que nos plantea Jara, es el eje de sistematización. ¿Sí? Es ese hilo conductor que nos va a permitir ubicarla, centralizarla, ¿sí? Delimitarla. ¿Sí? Esto en la medida en que vayamos identificando esas experiencias. Muy bien. Otro elemento de la formulación del plan de sistematización es qué fuentes de información se tienen y cuáles necesitamos. Vuelvo e insisto, es importante conocer cuál es la accesibilidad a esa información también, si la información existe o hay que construirla. Ojo con esto porque es importante que el proceso de reconstrucción de la experiencia, si va a partir de una experiencia que no sabía que yo hacía lo que hacía y se llamaba de tal manera, ¿no? Esa es como la expresión que usamos,
pues yo voy a necesitar instrumentos, técnicas, entrevistas que me permitan dispositivos de memoria en los actores para reconstruir esa experiencia. No todo va a estar en un documento, no todo va a estar en un video. Tendríamos que generar también estrategias metodológicas, técnicas que permitan reconstruir eso que aún no está escrito y que está por escribirse, y que ese es el aporte de la sistematización de experiencias. Entonces, podríamos hacer uso de técnicas conocidas en la investigación IAP o tradicional, como las entrevistas, grupos focales, pero es importante que podamos tomar en cuenta esos elementos creativos y de imaginación. Existen técnicas interactivas que nos permiten explorar esas sensibilidades. Recuerden que vamos a explorar eso profundo, eso vivido, eso sentido del otro y la otra. Entonces es importante esas técnicas interactivas, esas técnicas que nos permiten identificar esos hitos, esos sentidos, esos imaginarios, esas percepciones. Entonces, por ejemplo, un mural, una colcha de retazos o un museo fotográfico, o sea, existen muchas formas también de acercarnos a esa reconstrucción de esas experiencias. Entonces, hay que tenerlo en cuenta también a la hora de mirar las fuentes. No todas están escritas, otras hay que buscarlas, escudriñar y buscar cuáles es esa información, y a través de estas técnicas las podemos aportar para esa reconstrucción de la experiencia. Siguiente es qué procedimiento se construirá y temporalidad. Aquí hay algo importante que Jara es muy didáctico en este ejercicio y nos da elementos, por ejemplo, nombre de las personas que elaboran la guía y fecha, ¿sí? Cómo identificar ese comité de sistematización, quiénes van a participar de esa reconstrucción de la experiencia, identificación del proyecto que dio origen, es lo que hablamos ahora, ¿no? Si esa experiencia está marcada en un proyecto, un programa, ¿sí? De la institución. Experiencia sistematizar, la parte que ya habíamos hablado, en dónde y cuándo se realizó, quiénes participaron, caracterizar las personas que están aportando su experiencia, es importante, quiénes son, hace cuánto hacen parte de la institución, qué cargo, qué rol tienen en la institución. Esto también nos va a dar elementos de análisis para entender el por qué la significancia, por qué la importancia de esa experiencia y qué nos va a aportar luego. El eje de sistematización, que ya lo habíamos enunciado, fuentes de información que se piensan utilizar, los existentes o nuevos. Algo aquí que me parece significativo también enunciar es productos que se esperan elaborar con esta sistematización. Recuerden cuando hablamos en el anterior tema que la experiencia, la construcción de conocimiento es posible si hay un continuo dialógico. Es decir, que esto que se genera de reflexión de esa experiencia, esa construcción de sentido de esa experiencia vivida de un carácter crítico, desde un carácter crítico, aporta la construcción de conocimiento en la medida en que se dialoga con otros. Y que no es suficiente solo un informe. Jara nos va a plantear, ahora más adelante lo miramos más detenidamente, y es esto de la comunicación. Entonces aquí es qué va a generar, que además de la producción, digamos, los hallazgos que se puedan encontrar en términos conceptuales o en términos metodológicos o en términos de estrategias del hacer, de la intervención, es también lo comunicativo, ¿sí? También uno de los productos pueden ser formas de producción comunicativa. Videos, prensa, esto va a cobrar relevancia para Jara en este ejercicio. Ya lo desarrollaremos más adelante. Procedimiento a seguir para el ordenamiento de la información.
para la reconstrucción e interpretación crítica. Es, digamos, en últimas, esta fase, este pequeño ítem del segundo momento del formular el plan de sistematización, del cuarto momento de formular el plan de sistematización, es todo lo que narra en términos de la planeación de la sistematización de experiencia, que hace como una condensación, un resumen del procedimiento, se construye teniendo en cuenta los anteriores elementos, ¿no?, señalados en cuanto al objeto, que se quiere sistematizar, el eje de sistematización, los objetivos, la metodología, que hay, que yo puedo analizar, interpretar, pero que hay información por descubrir, por poner en relevancia y que tengo que hacerlo a través de técnicas, ¿no?, de investigación, en este caso, y técnicas interactivas. Viene el tercer momento, que tiene que ver con recuperación del proceso vivido. Esta es una fase muy importante porque una vez tengamos el plan de sistematización, ya hay una ruta, pero sabemos que esto es un proceso. Por más que tengamos ruta, ahí lo decíamos en el anterior tema, y es esto del sentipensar, es también derivar en estado de alerta, ¿sí? Si lo vemos como un proceso, no es que se siga el paso 1, 2, 3 y final. Esto pueden ser momentos que se unen, la experiencia nos va diciendo el ritmo también de cómo vamos construyendo ese proceso vivido, ¿sí? Nos invita a que podamos explorar mucho más allá de lo que conocemos para investigar. Alguien en uno de los momentos de las percepciones hablaba, de las expectativas, hablaba de que es una forma de investigar mucho más rápido, ¿no? Es con menos tiempo. Aquí vamos a ver que si es un proceso, va a tener su propio ritmo, ¿sí? Entonces aquí es importante tener esa capacidad de proactividad, de recursividad, de ver, y la imaginación y la creatividad van a jugar un papel importante en esta reconstrucción del proceso vivido, por más que tengamos un plan de sistematización de experiencias. Por eso esto se vuelve en sí mismo una experiencia para quien empieza a hacer esa reconstrucción, ¿no? Ahí está el poder de la sistematización de experiencias. Reconstrucción de la historia de la experiencia. Entonces, ¿qué información, qué datos me está ofreciendo los documentos, los registros, los talleres que hice, los grupos focales, las entrevistas, las técnicas interactivas que realicé? ¿Qué información me está dando, cierto? Entonces empiezo a registrar, a tomar en cuenta estas memorias de las personas que vivieron esta experiencia. Y también aquí hay algo que me parece importante, es identificar situaciones, acciones, interpretaciones, ideas. Muy importante no solo los datos, sino lo que siente la persona. Por eso algunas técnicas no nos van a ayudar mucho. Hay otras que sí. Por ejemplo, las técnicas interactivas, los relatos de vida, pueden ayudar a acercarnos mucho más a esa parte sensitiva de esa experiencia, a registrar esa emoción, ese sentido, ese sentir. ¿Sí? Y esto, en términos del registro, es importante que, como lo decíamos en el tema anterior, si entendemos la experiencia en sí misma como parte multidimensional, cruzada por múltiples dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, ambientales, pues entonces así mismo tenemos que leer esto que vamos reconstruyendo, ¿sí? Esa experiencia. Entonces hay que incorporarle datos del contexto. Esto es como un tejido, ¿no? Entonces, no solamente tomamos información de esa experiencia, construimos información con técnicas que elaboramos para poder llegar a ese sentir, sí, a ese sentimiento, a ese sentido, a esa interpretación, esa percepción de la experiencia por parte de los sujetos, sino que también lo vamos a leer trenzado, tejido con los datos del contexto. Esto sucedió en un momento dado,
¿sí? En un lugar dado, ¿sí? ¿Qué momento estaba viviendo la institución en ese tiempo? O sea, ¿qué estaba pasando en la institución en ese momento? En cuanto al territorio, al municipio, al país, ¿sí? Es decir, esas dimensiones escalares allí que van hablando con esta experiencia. Y eso va a ser una forma de concepción de la experiencia multidimensional, multiescalar, ¿sí? Ahí es donde está ese sentido multidimensional y multiescalar, porque es que yo no solamente voy a decir la experiencia de fulanito, de Pepito, de Pepita, sino que voy a decir esa experiencia leída en contexto con lo que pasaba en el territorio y en ese momento, ¿sí? Entonces es importante esa parte. En ordenar y clasificar la información, una vez tenemos esa información, entonces es empezar a registrar, organizar la información, digamos, en el caso de las entrevistas, transcribirlas, organizarlas, ¿cierto? De acuerdo a lo que expresaron los actores. En el caso de los documentos, organizarlos también de acuerdo a ese plan de sistematización de experiencias, a construcción de objetivos, ¿cierto? Esa parte va a ser importante a la hora de, una vez traer esta información, cómo la vamos a ir organizando, a irla clasificando, para llegar al siguiente momento, que es el momento 4. En el momento 4 están las reflexiones de fondo. Y aquí va a ser supremamente importante los pasos anteriores porque no solamente fue recoger toda esta información, ¿cierto? Sino que fue clasificarla para poder hacer esa interpretación crítica. Esa es poderla ver en ese proceso de interrelación, es poder sintetizar qué nos está diciendo esa experiencia. Si una sistematización de experiencias nos va a decir algo que ya sabíamos, pues no teníamos que haber hecho una sistematización de experiencias para decir algo que ya sabíamos que se hacía. La sistematización de experiencias tiene la pertinencia porque va a descubrir dentro de mi hacer cotidiano que yo no sabía que se estaba haciendo. ¿Sí? Mal o bien, pero es algo que permitirá entonces generar preguntas. Y ahí es importante en esto de esta información, a la hora no solamente la vamos a clasificar y ordenar, sino que la vamos a empezar a leer, a interrelacionar, a identificar que hay momentos, hay aspectos que se pueden confluir y hay otros que se diferencian. Ahí Jara llama esto de la confluencia, son los nodos que se generan, pero también la diferencia es lo que va a ser particular, ¿sí? En este momento también nos va a generar aportes al reconocimiento de esas influencias, o sea, nos va a permitir entender, va a ser como un mapa o mirarlo desde un zoom, esa experiencia como redes, ¿no? Que están más interconectadas en algunos aspectos y más separadas en otras, y esa visión va a ser importante para la interpretación crítica. Es decir, en la interpretación crítica es como vamos a ir descubriendo el sentido de fondo que ha marcado esta experiencia. ¿Por qué se dio esta experiencia de esta manera y no de otra? ¿Sí? Y allí van a sugerirse preguntas y esas nuevas preguntas que van a salir también van a ser parte de esas respuestas que sean a esas preguntas. Es decir, sería un ejercicio mayéutico en el que a través de estas preguntas que se le hacen a esta experiencia resultan respuestas que nos permiten generar nuevas preguntas. La sistematización de experiencias parte de algo nuevo, aporta a generar nuevos conocimientos, nuevos saberes, hallazgos, lecciones aprendidas.
Y eso lo va a decir es el nivel de profundización que hayamos tenido en los pasos anteriores de la recolección de la información, de la interpretación crítica, ¿sí? Eso va a ser producto de ello, de lo que hayamos tenido y cómo lo hayamos clasificado, ¿sí? Entonces es importante que la sistematización, este proceso que se adelanta, aporte a conocer algo nuevo, que esta experiencia, al profundizar en ella, el sentido nos aporte preguntas nuevas. Bien. Y por último, los puntos de llegada. Él le llama punto de partida, punto de llegada, pero bueno, es como los momentos que ha planteado, pero pueden ser menos, bueno, se pueden unir en su momento, el primero y el segundo se pueden unir, pero digamos es para invitarles a que no son recetas a seguir de manera tangencial. En el punto de llegada se trata de formular conclusiones, comunicar los aprendizajes. Esto sí va a ser vital para Jara y en nuestro proceso también. Formular conclusiones, recomendaciones, es decir, a partir de esa interpretación crítica, de profundizar esa información que se fue clasificada, organizada, recopilada, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas? ¿Cuáles son esas propuestas que hay allí? ¿Qué descubrimos en esa experiencia? Y que no pueden ser solamente de carácter teórico, sino también práctico, ¿sí? Esas estrategias para comunicar esos aprendizajes. Jara va a ser muy insistente en términos de la comunicación, ¿no? De manifestar este saber y que lo conozcan otras redes, que lo sepan gente de Honduras, que de Honduras aquí en Colombia se sepa cómo se están viviendo esas experiencias y cómo se interpretan esas experiencias desde allá. Es importante el comunicar ese saber porque es entenderlo en ese proceso continuo de construcción de conocimiento. Si se queda quieto, pues queda a servicio de la institución, pero podemos estar dejando y perdiendo y desaprovechando un ejercicio de aprendizaje, una experiencia significativa que puede ser leída por otro país, en otro contexto y que puede nutrir esas otras experiencias, o también puede decir, no, esto no lo hacemos así, lo hacemos de otra forma, sí, pero se dialoga, ¿no? No se queda quieto, no se queda estático. Es decir, no solamente es producir un documento final escrito, debe trascenderlo, pero eso va, fíjense ustedes cómo todos estos momentos se conectan, eso va a estar, digamos, va a depender del interés de quien está reconstruyendo esa experiencia, del interés del colectivo que se está apropiando esa experiencia y que lo pueda potenciar y comunicar y poner en diálogo constante esa experiencia. Bien, estos son los 5 momentos de Jara y son las herramientas que nos brinda para poder pensarnos cómo hacer la sistematización de experiencias. Terminamos entonces esta sesión y eh, retomaríamos entonces en nuestro siguiente encuentro inquietudes, aportes y preguntas comentarios que puedan tener al respecto. Muchas gracias.